Tengo aquí en el estudio de invitado, a mi lado, la doctora Guadalupe Salmorán, investigadora del Instituto de Investigaciones de la UNAM. Gracias, doctora, por estar acá. Y también tengo al senador por el partido oficialista Morena, Israel Zamora. Gracias, senador, por estar acá con Gracias, nosotros. Rey, por la invitación. Voy a empezar, adelante. Empiezo con las damas, por supuesto. Que el diagnóstico es donde coinciden todos en el diagnóstico. Hay que cambiar el Poder Judicial. Realmente cosas que no han dado resultados, cosas que han fallado, privilegios, corrupción, en fin, todo lo que sabemos. Pero quizás donde está el problema, el debate, es cómo hacerlo. La salida correcta, ¿cuál sería? Ya lo ha dicho, pues en realidad durante décadas se ha hablado sobre las posibilidades de mejora del Poder Judicial en grandes problemas como la corrupción, el rezago, en el caso de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, pero sobre todo en la Suprema Corte, cómo hacer para temperar, ¿no? Un poco la preponderancia del Ejecutivo y la discrecionalidad de los poderes públicos que intervienen en este tipo de decisiones. Sabemos que sobre la mesa está una ruta, el de elegir por voto popular a todas las personas que integran al Poder Judicial de la Federación, no nada más a las cabezas que ejercen el control de constitucionalidad, sino también a todas las personas que integran este Poder Judicial y que vendría a sustituir este método electivo, un montón de diversos, digamos, sistemas de nombramiento que existen hasta la fecha y que han sido construidos, ¿no?, como parte de la historia de México hacia la transición a la democracia. Y lo que está en juego es muchísimo porque, desde mi opinión, pues esta reforma, ¿no?, de optar por el sistema electivo, pues supone varios desafíos, no solamente en términos de los derechos de las personas que verían afectados sus derechos laborales, sino en términos de, se ha dicho también mucho, de imparcialidad y de independencia, porque es un sistema que al vincular a las personas juzgadoras al humor del electorado, como pasa con otros órganos representativos, pues comprometería fuertemente su imparcialidad y en esos términos su independencia. Se lo voy a preguntar al senador. ¿Es la salida correcta esta reforma al Poder Judicial, senador? No sé, sí, nosotros creemos que la salida correcta a los problemas de los países está en el pueblo. Por eso no hay mejores manos en las cuales dejar la elección de jueces que en el pueblo, independientemente de qué país sea, ¿no? La democracia en eso consiste, en que el pueblo pueda decidir no solo respecto del poder judicial y respecto del poder ejecutivo, legislativo, sino también, repito, del judicial. Senador, y tomando un poco lo que decía la doctora, ¿qué nos garantiza de que con esta elección del pueblo pues no haya más corrupción y sea un poder independiente? La independencia se da en el momento que ya no depende de una persona como actualmente. Los ministros, sobre todo, que son la cabeza del Poder Judicial, son elegidos actualmente por un presidente, una presidenta, que es quien determina un listado que se envía de 3 al Senado y en el Senado se elige. O sea, prácticamente 129 personas son las que eligen actualmente quiénes son los ministros y ministras, y muchas de ellas llegan ya con compromisos con los propios que las designaron. Por supuesto que la propuesta sí o sí tiene que venir de una persona y por supuesto que se genera un vínculo de compromiso que ha generado complicidades, que ha generado que haya ahí sí una violación o una vulneración a la independencia y autonomía que debe de tener un órgano que es igual a los demás. Por eso nosotros creemos, Rey, que la autonomía se genera porque ya no va a tener una sola persona o un grupo de personas el control de quiénes van a ser elegidos, sino el pueblo de México. ¿Con el solo voto entonces se acaba todo? Claro que no, porque imagínense, si eso pasara, si hubiera una conexión directa entre el método electivo y la corrupción, no habría corrupción en las filas de los partidos políticos y tampoco en el Congreso. O sea, este pretendido carácter transformador del sistema electivo simplemente no tiene ninguna razón de ser porque no tiene ningún respaldo empírico que optando por elegir a nuestros cargos de elección popular se vaya a acabar con los grandes problemas de la justicia. Esto mismo pasó en Bolivia, o sea, se vendió la idea de elegir por voto popular a los jueces como si fuese una especie de varita mágica que iba a resolver todos los problemas ligados al Poder Judicial, al sistema de justicia boliviano, cuando lo que vemos después de
casi el tercer intento de hacer este problema, no nada más es que no ha solucionado los problemas que se permitían, sino que además lo han asentado. Ahora, doctora, yo me hacía una pregunta esta mañana y es, bueno, también los ciudadanos votan al presidente, que es la máxima figura del país. Claro. Y ahí está. ¿Por qué no lo pueden hacer con los jueces? Digo, porque, a ver, es una pregunta. Yo creo que hay que tener en cuenta, o sea, democracia no es sinónimo de elecciones. Si las elecciones existen es para elegir a los cargos y a los digamos, el órgano representativo, ¿no? Que por excelencia en una democracia es la asamblea legislativa, que podemos llamar Congreso, que podemos llamar Parlamento. En realidad, no todos los sistemas de gobierno, sabemos, eligen directamente incluso al Poder Ejecutivo, porque en los sistemas parlamentarios hay una, digamos, elección directa. Pero la democracia no nada más se basa en la elección de cargos representativos como los que acabo de mencionar. El cambio del Poder Judicial no tiene ese carácter. El carácter del Poder Judicial se ha ido complejizando a lo largo de los últimos siglos. Me voy a enfocar en este momento en hablar de las Cortes Constitucionales o los máximos órganos jurisdiccionales, que además de resolver los conflictos entre particulares y entre los poderes del Estado, pues tienen a su cargo la defensa, la garantía de los derechos y libertades fundamentales, que no está ligado a ese tipo de competencias representativas. No, por supuesto que no. Si las elecciones no fueran un medio de control para la corrupción, seguiría gobernando el PRI, seguiría gobernando el PAN en México. La salida de esos gobiernos que además eran despóticos, que además eran una tiranía inclusive, fueron removidos por el pueblo, porque el pueblo se cansó de ellos y el pueblo fue el que los removió. En eso consiste la democracia. Si esto fuera un error de nuestro movimiento que actualmente gobierna, en 6 años el pueblo de México podría corrernos a todos y este movimiento dejaría de existir. Perdón, y con relación a lo de Bolivia, es absurdo que comparemos. Nosotros respetamos a un gran país hermano como el de Bolivia, pero tan solo hay diferencias abismales entre la realidad de nuestro país. En la pura población, ellos representan el 10%, son 12 millones, un poquito más, y nosotros somos 129 millones de mexicanos. México tiene en este gobierno inversión extranjera directa récord, hay en exportaciones récord, es el principal socio comercial de la economía más fuerte del mundo. O sea, no podemos comparar las dos realidades. Doctora, sí. ¿Qué propondrían ustedes? ¿Cuál serían o sea, bueno, ustedes digo, aquellos que están, por supuesto, en contra de esta reforma al Poder Judicial? Pues lo primero es dejar atrás esta idea que no es más que una ocurrencia sin respaldo empírico ni teórico. La primera cosa es dejar las cosas como están y volver a ver digamos, los problemas del sistema de justicia en su integridad, no nada más viendo el papel de los jueces, que es la última instancia de muchos asuntos que llegan digamos, que están relacionados con los derechos y las libertades de la ciudadanía. Y yo diría, si queremos fortalecer el peso ciudadano en este proceso, entonces lo que debería pasar es de hacer una reforma. Estoy pensando sobre todo en términos del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte como órganos máximos del poder mexicano, en el que se establezcan los criterios no nada más de integridad moral, sino también profesional, a modo de que no quede en discreción, como pasa ahora, de los poderes públicos. Senador, ¿no cree que es mejor entonces quizás reformar lo que está mal? Y un ejemplo es cómo llegan, por ejemplo, en el caso de las fiscalías, donde los casos llegan malísimamente y por eso todo se vuelve para atrás. Es que nosotros creemos que aún las fiscalías se deben de reformar. Esto va paso a paso. Entonces, el primer paso es reformar al Poder Judicial y después, por supuesto, acabar con la corrupción que existe en las fiscalías y reformar ese sistema. A eso vamos, pero el primer paso es el Poder Judicial. Defienden el sistema actual de elección. Si fuera un sistema actual, el sistema actual, un sistema eficiente, ¿cómo podríamos explicar? Un solo botón de muestra, que en 200 años solo hubo 14 mujeres ministras, que actualmente 3 de cada 10 personas juzgadoras son mujeres. Si fuera un sistema eficiente, permitiría el acceso igualitario a las mujeres. ¿O acaso reconocer que está bien esto quiere reconocer que las mujeres no tienen la misma capacidad? Eso es una mentira. Es un sistema machista basado en mucha nepotismo. Recordemos que
el 80% de los magistrados tienen un familiar en el Poder Judicial. Y conforme va bajando, los jueces tienen por ahí del 60% de los jueces tiene un familiar. El nepotismo es un problema que sucede no solo en el Poder Judicial, sin embargo, sí está muy focalizada ahí la gravedad del asunto que el propio Consejo de la Judicatura ha detectado. Pero uno diría, bueno, hay que atacar lo que más ha estado haciendo daño, que es lo al revés, pero bueno, eso seguro va a ser tema de otras conversaciones, así que Rey, seguramente estaremos de vuelta por acá en esta mesa. Muchas gracias. Gracias, Rey. Muchas gracias, doctora, por estar acá